Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo andas vos? Te Muy bien. agradezco mucho la invitación a participar en este espacio de diálogo virtual. Te agradezco muchísimo yo a vos, al contrario, y ojalá que podamos aprovechar este espacio del mejor modo posible. Ya hemos intercambiado varios correos, yo traté de preparar de la mejor manera posible para que sea un espacio bien intensivo, en torno a 3 preguntas que van a estar un poco concatenadas, ya te vas a ir dando cuenta, y que tienen que ver con tus publicaciones, con tu actividad teológica institucional y con un tema cristológico, que va a ser como un eco de la conferencia que diste vía Zoom, desde ese mismo espacio, veía la misma biblioteca, y que salió publicado en UCA Actualidad, para la comunidad académica de la UCA. Con respecto a tus publicaciones, vos tenés 8 libros de autoría completa, 36 libros con participaciones, con capítulos. Llegás, me imagino, casi a los 200 artículos científicos. Dentro de los libros propios tuyos, este en particular me llamó mucho la atención. Dios vive en la ciudad y me lo muestra en espejo. Y dentro de los que están escritos en colaboración, este que publicaste con Antonio Espadaro, sobre la reforma de la Iglesia. En esto es clarísimo tu producción, incluso diríamos, en variados escenarios, idiomas, lugares, eso está muy claro. Mi pregunta es esta: si no le falta un poco de poesía a tu estilo teológico, y si esa falta de poesía, me refiero a metáforas, ¿no?, expresiones un poco más coloquiales, al estilo Francisco, por ejemplo, exagera en eso, pero me refiero a eso con poesía, ¿no? Si un discurso estrictamente racional, muy prolijo, no puede ser como contraproducente para el discurso teológico, en cuanto que la poesía moviliza la vida y abre al misterio. Y entonces, si esto no sería como un déficit. Por supuesto, la claridad conceptual, eso está, o sea, no tengo nada que decir, no tengo autoridad siquiera para decir nada de eso, pero en ese aspecto, lo referente a esa utilización de un lenguaje como más dúctil, más fluido, más afectivo, más místico, la poesía. Segundo punto es el tema teológico institucional. Vos fuiste presidente de la Sociedad Argentina de Teología durante 2 periodos, de la Facultad de Teología también durante 2 periodos, y ahora volvés. Sos miembro de la Comisión Teológica Internacional, participaste como perito en Aparecida, como miembro de la Comisión Teológica Internacional, participaste de la elaboración del documento sobre sinodalidad, y diste múltiples conferencias también en muchos lugares. Esto te convierte como en un referente muy central de la teología argentina, y dicho hasta acá, todo eso sería como muy positivo, pero acá viene la pregunta un poco sobre la contracara de esto, que sería si, siendo vos casi un referente con el que termina identificándose la teología argentina, porque justamente tenés esta presencia múltiple y de tantas maneras, no se limitan, no se restringen, no se opacan, o incluso no se imposibilitan otro tipo de presencias, de manifestaciones teológicas, de expresiones posibles, que tengan en cuenta, por ejemplo, otros aspectos de la vida del pueblo de Dios en camino. Por ejemplo, lo laical, por ejemplo, expresiones que tengan que ver más con ámbitos más periféricos. Si tu persona no está como representando excesivamente el aspecto como clerical o jerárquico de la Iglesia, del episcopado, por ejemplo, y entonces si esto no podría ser como un problema, es decir, siendo la Facultad de Teología de la UCA, donde vos principalmente actuaste siempre, la Facultad de Teología en Argentina, no es la única, pero hay muchos otros institutos afiliados también a la Facultad de Teología, si esto no podría jugar un poco en contra y
de algún modo marginar o, digamos, desplazar hacia ámbitos como más periféricos, menos significativos o representativos, otro tipo de expresiones teológicas. Yo pongo este ejemplo, ¿no es cierto? Yo ingresé, vos fuiste primero, en el año 92 fuiste mi profesor de teología pastoral. Me acompañaste en mi doctorado, en el año 98 lo defendí, ingresé o participé enseguida de la Sociedad Argentina de Teología, al poco tiempo vos fuiste presidente. Al poco tiempo, cuando vine para Buenos Aires, viví 6 años en Santiago del Estero, ingresé o empecé a dar curso de posgrado en la licenciatura con especialidad pastoral en Devoto. Vos eras en ese momento el decano, o inmediatamente lo fuiste, pero te recuerdo como la figura de referencia. Es decir, desde esa perspectiva yo ingresé, pero trabajando sobre todo en torno al documento Navega Mar Adentro, es decir, un texto magisterial. Cuando empecé a hacer otro tipo de camino, incorporar otro tipo de ingredientes, que uno puede decir como más periféricos, más transdisciplinares, diríamos, como salir un poco de esa fidelidad estricta, digamos, un poco al texto magisterial o a lo que desarrollaba en el seminario, ya no encontré ese espacio, digamos, en la facultad. Es decir, lo que después me llevó a lo que yo llamé teología del cambio de época. Es decir, eso no lo pude desarrollar en ese espacio. Esto te lo pongo como una especie, como un ejemplo personal, de un estilo teológico que no encontró ese espacio, por ejemplo, en la facultad. Y voy a la tercera pregunta, que tiene que ver con el tema cristológico. Cuando hablábamos de un tema posible, vos me decías de desarrollar algún núcleo cristológico, vamos a llamarle así. Y acá, justamente en el mail de esta mañana, me daba ocasión para ver como dos interpretaciones posibles que se puede hacer digamos, del desarrollo, en este caso, de un núcleo teológico. Porque por un lado, yo pensaba, bueno, es el testimonio cristológico de un teólogo desde su experiencia creyente, es decir, lo pensaba más desde la fides qua, y vos lo veías más bien como un desarrollo del misterio de Cristo, una meditación del misterio de Cristo, es decir, más desde la fides que. Es decir, acá hay como dos perspectivas que no son exclusivas, por supuesto, porque una lleva a la otra, pero son como rasgos que en algunas otras oportunidades yo te comenté informalmente, incluso lo escribí. Porque una cosa es, por ejemplo, hablar de la sinodalidad, y otra cosa es tomar actitudes efectivamente sinodales. Una cosa es hablar del magisterio de Francisco, y otra cosa es ponerlo en práctica, por ejemplo, en el ámbito teológico, a eso me refiero, el estilo de Francisco. Una cosa es desarrollar teológicamente la historia o aspectos de la nueva evangelización, y otra es hacer teología con nuevos métodos, ardor y expresiones, para decirlo desde esa perspectiva. Y en el tema cristológico me parece que es muy central el tema del testimonio, justamente. Es decir, uno puede partir del misterio de la encarnación, de uno de la Trinidad, la Pascua, el querigma, y eso cómo resuena en nuestra vida, o uno puede partir de la vida, sobre todo cuando la vida está amenazada, como ahora en una pandemia, cómo el querigma ilumina esa situación existencial, cómo el querigma responde a la Pascua de Cristo, el mismo que muere es el que resucita, y cómo eso está expresando el misterio teándrico de Cristo, que es uno de la Trinidad. Es decir, se invierte el proceso, pero parte más del testimonio, de la experiencia y del testigo. A mí me parece que son como dos caminos que van como en dirección inversa, los dos son posibles, pero a mí me da la impresión que en nuestra época, en nuestro tiempo, es mejor empezar por el tema como más existencial, más vital, es decir, que eso moviliza más, es como más conveniente, me parece. Vos me decías que hace 10 años tuviste una experiencia, un accidente, de hecho yo lo recuerdo porque fue 1 o 2 días antes de que empezara la semana de teología, y que te hizo pensar mucho en este tema. Tal vez acá yo te preguntaría también si hubo una evolución
en tu modo de considerar esta aproximación, por ejemplo, a este núcleo cristológico. Podríamos haber tomado otro aspecto de la fe, pero hemos tomado este. Si eso de algún modo incidió en este giro del que te estoy hablando. Bien, si quedan claras las preguntas. Sí, están muy claras y te agradezco. Perfecto. Las tres preguntas no miran tanto lo que soy o lo que hice, sino más bien lo que parece que no soy o no hago o no hice. Es una mirada crítica que acepto para establecer un diálogo, porque siempre uno está puesto en sí y es bueno escuchar y mirar a partir de la palabra y la mirada del otro. En el primer aspecto, desarrollar una teología en clave poética es un camino, es uno de los tantos caminos. Yo pienso que hoy tenemos mucha más claridad acerca de que la teología se realiza en teologías, y las teologías diversas, me refiero ahora al ámbito de la teología cristiana en la modalidad católica, las teologías presentan distintas figuras de la teología como la fe que piensa, que desea saber, que desea saborear el misterio, o bien el pensamiento de la fe, la contemplación de la fe. Cuando yo doy clase de método teológico en los posgrados, digo que en el diálogo interdisciplinario de la teología mística tiene un campo de diálogo especial o favorable en la poesía. La teología narrativa tiene base y puede tener un diálogo con la historia. La teología especulativa o reflexiva no se ata a ningún método, no se ata a ningún estilo, puede tener todos los estilos, pero cuando trata de avanzar en una comprensión del misterio que une representación y concepto, o si querés símbolo y concepto, dialoga también con la filosofía, que tiene diversos lenguajes. De tal manera que yo creo que no hay una única forma de hacer teología. Vos estás desarrollando una, yo veo que has logrado encontrar un lugar, me parece muy valioso, fuiste un precursor, el ámbito virtual para desarrollar tu teología del cambio de época, pero cada uno desarrolla su propio estilo. Yo no tengo por qué desarrollar estilos que desarrollan otros. No obstante, tengo varios estilos. No se puede decir, creo que no es abarcador decir que yo hago una teología conceptual. Habría que leer mis casi 300 artículos. Vos leíste muchos. Hay muchos textos narrativos históricos. Hay muchos textos de meditación espiritual, como la conferencia que di en la UCA a partir de la realidad de la pandemia, no con otro punto de partida, sino más bien desde un camino ascendente. Y hay muchos textos reflexivos con diversos lenguajes y con diversos estilos. Pero yo no le tengo miedo a decir que hago teología especulativa, pero no es la única teología que hago. No le tengo miedo porque la palabra especular está devaluada, pero para mí es sinónimo de contemplativa o de reflexiva. Contemplativa, especulativa o reflexiva son formas de decir una fe que piensa, que pueda pensar de distintas maneras. Karl Rahner decía, teología es pensar la fe o desde la fe o en la fe. Entonces yo trato de aprender de otros estilos, pero voy buscando los míos en cada momento de la vida. Y no creo que tenga que atarme al estilo de otro. Hay muchos estilos. Si uno mira a los profesores de la Facultad de Teología o que están en la Sociedad Argentina de Teología, hay muchos modos de hacer teología. Se hace de forma distinta. Y todos podemos aprender de todos. Si algo hice en la SAT, fue ayudar a tomar conciencia de que una sociedad de teólogos, o es la expresión de una comunidad teológica, de teólogos y teólogas, yo hice la gran incorporación de las mujeres a la SAT, no se había hecho antes que yo, y
que es un camino de investigación en diálogo. En el diálogo aparecen distintas formas de pensar el misterio y hacer teología. Entonces yo estoy de acuerdo que hay que desarrollar una teología poética, pero también estoy de acuerdo que hay que desarrollar una teología narrativa, y también estoy de acuerdo que hay que desarrollar una teología argumentativa, y no le tengo miedo a la argumentación. Creo que es necesario hacerla. Más bien me parece que hoy el desliz hacia otras formas de teología a veces peca de faltar argumentación. Y para dialogar con todos los seres humanos hay que ser capaz de argumentar, es decir, de decir algo con cierto fundamento. Pero eso yo no lo llamaría una teología demasiado racional, porque la teología es la fe en la razón y la razón en la fe. Si fuera solamente racional, no sería teología, sería una especulación que pierde la base propia, que es creemos y por eso pensamos, y tratamos de bucear en el misterio, en el océano de la fe. Entonces, desde este punto de vista, me gusta la teología poética. Fui quien acompañó en los inicios el desarrollo del grupo de investigación interdisciplinaria, teología, estética y literatura, e incluso al presentar uno de sus encuentros me refería a esto. Pero creo que debe haber una pluralidad de lenguajes. Si Dios ha hablado de distintas maneras, como dice el prólogo de la carta a los Hebreos, también nosotros debemos hablar de distintas maneras. La teología se dice de distintas formas. Hay una variedad de discursos. Y creo que la teología contemporánea es muy rica en eso. Por otra parte, una cosa es un artículo científico en una revista científica, donde uno donde uno se dirige a colegas. Otra cosa es una homilía, otra cosa es un video o un diálogo en un ámbito digital. Otra cosa es una animación pastoral en un encuentro de catequistas. Yo creo que recorro todos los caminos. Ahora bien, a alguno podrá gustarle más o menos la forma de decir las cosas. Pero yo creo que cuando uno escribe en obras teológicas, personales o colectivas, yo no fui solo coautor de esas 37 obras, fui coeditor. Esto es, me leí todo, corregí todo, a veces con otros, a veces solo. Por lo tanto, he visto una cantidad de registros a través de los cuales se va escribiendo la teología. Y creo que uno puede tener diversos lenguajes. Yo hablé 4 años por televisión y 5 años por radio. Y ahí tenía 3 minutos o 5 minutos. En un caso, solo hablar, en otro un diálogo. Y creo que hay diversas formas. Entonces, yo recojo el guante tuyo de que es necesario hablar los lenguajes que se hablan hoy. Pero no todos podemos hablar todos los lenguajes. Si yo tuviera que decir, ¿a dónde apuntan mis artículos teológicos, propiamente teológicos? Se dirigen a profesores. No se dirigen a alumnos, ni siquiera de posgrado, no se dirigen a alumnos de grado, por eso yo ya no doy materias de grado, las he dejado todos para pasar la antorcha, ni tampoco a un público en general, aunque lo hago en charlas o cursos abiertos. Pero a mí me interesa hablarle a profesores, es decir, hablar, y no solo a profesores, a investigadores, a gente que está buceando la teología hoy. Y por lo tanto tengo que acreditar una cierta relevancia teológica que pueda ser publicado en la revista de Tubinga o en la revista de una buena universidad romana o de una buena universidad norteamericana o española. Yo entiendo que eso es limitado y que hay otras formas de decir la teología, pero esa es la que en este momento de mi vida quiero hacer más. Pero no tengo tiempo para hacerlo, ¿no? Queda muy claro. Ahora, tomo ahora lo de la representación, que te agradezco mucho eso, pero digamos, uno no elige de qué representa. Tiene que ver con los caminos de la providencia de Dios en la historia y con los lugares que le ha asignado la comunidad eclesial. Yo quería ser profesor de Cristología,
y tuve que ser profesor de teología pastoral. Y después hice la tesis en eclesiología y tuve que ser profesor de los sacramentos de penitencia y unción. Y jamás pude dar cristología en la Facultad de Teología, donde estoy hace 45 años. Y recién pude dar eclesiología en el año 2000, cuando me dedicaba a estudiar eso ya desde los mediados de los 80. Entonces, uno no elige mucho. Yo entiendo que la vida es una dialéctica entre lo que uno quiere realizar y lo que a uno le piden realizar. Y yo creo que he tenido que hacer más cosas que me han pedido, esto es, consintiendo libremente lo que la Iglesia me pedía, que lo que yo hubiera deseado, por ejemplo, cristología. Pero eso tiene que ver con lo otro, que es la representación institucional. Yo en la Facultad de Teología estoy hace 45 años. Entré en el 75 y nunca me fui. Incluso cuando estudié afuera, nunca me dieron una beca o un tiempo para estudiar mucho. Entonces, iba y venía. No hubo ningún año de mi vida, desde 1975, en el cual yo no estuve en la Facultad de Teología. De alumno a profesor, de profesor a directivo. Y por otra parte, soy la persona que más tiempo ha tenido como directivo, decano o vicedecano. Aún más que el padre Ejera, que estuvo muchos años como decano. Por lo tanto, uno se va identificando con la institución a la que sirve, y la institución a veces se siente representada o busca la representación de algunas personas, como sucedió, por ejemplo, con el padre Giaquinta, que la representó a la facultad durante décadas, él mismo. Antes de ser decano y después de ser decano, se seguía asociando a Carmelo Giaquinta a la Facultad de Teología. Por eso cuando se jubiló de obispo con 75 años le pedí que volviera a la Facultad de Teología. No es algo que uno elige directamente. Ahora, yo estoy feliz de servir a la Facultad de Teología en lo que ella me pide. Ahora, somos muchos los que la representamos. Y diría que algunos han tenido canales mucho más privilegiados, soportes institucionales y recursos económicos para estudiar afuera y ser conocidos en otros países que los que he tenido yo. Entonces esa representación no viene por haber tenido recursos a mano. Pero tampoco diría que es una representación unipersonal. Hoy hay profesores de la facultad muy reconocidos en sus temas en diversos países y diversas instituciones. Vos decís una representación clerical e institucional de la teología argentina. Más bien yo creo que en mi vida hice todo lo contrario. Busqué promover a otros. Me he gastado promoviendo a otros. Se podría preguntar quiénes fueron los vicedecanos o decanos que postularon a mujeres a ser titulares de cátedra. Y salvo una, en pedagogía, todas las demás las postulé yo, hasta el presente. Y en la sociedad de teología también me dediqué a eso. O sea, yo entiendo que uno, si representa a otros en una institución, yo me acuerdo algo muy lindo que vos me dijiste en la SAT, cuando yo ya tenía 3 periodos y se votaba de vuelta, y vos me dijiste en privado con mucho cariño, ¿y por qué no seguís? ¿Y por qué era eso 2007, 2008? Tal vez porque vos veías que yo quería representar a todos Me y no acuerdo una la línea. respuesta tuya, que era ¿Qué te justamente dije? que las instituciones, cuando se ven eternamente, era poco más, poco menos esto, eternamente representadas por las mismas personas, son instituciones como en crisis, caducas, ¿no? Y justamente esto me Exactamente. venía a la mente en este sentido, es decir, bueno, ahora estás nuevamente en la Facultad de Teología, es decir, pero me acuerdo perfectamente, hoy lo tuve muy presente esa respuesta. Lo que También pasa es es que yo no que elegí muchas estar de veces yo no, las mismas sí. personas que pertenecemos a instituciones delegamos en las mismas, es decir, se generan como hábitos recíprocos, ¿no es cierto? Esto que vos estás diciendo me parece
precioso, muy valioso. Todo lo que estuviste diciendo hasta ahora me parece muy clarificador en muchos sentidos y hace pensar y mucho. Te digo solamente... Ahora, sobre esto, Gerardo, habría que pensar por qué eligen los que eligen, porque uno no elige. O sea, un decano en nuestra Facultad de Teología es elegido en una terna por el Consejo Académico y luego de esa terna elige el gran canciller de la universidad. Pero yo no lo quiero personalizar, porque debe haber muchos decanos a lo largo de los años que estén comprometidos en un proyecto institucional. Ahora, en este campo del lugar que tienen las distintas formas de hacer teología en la facultad, tampoco quiero personalizar en el ejemplo que vos pusiste, porque yo te invité a dar clase y después te invité al grupo sobre teología argentina. Y creo que ese fue un ámbito donde encontraste espacio para el desarrollo de la teología del cambio de época, y uno ve con qué felicidad algunos miembros de ese grupo reciben todo lo que mandás. Otra cosa es el tema de dar clases o estar presente, que no depende de un decano y justamente no dependió de mí. Pero entonces, ni lo personalicemos en vos, en mí o en otros, sino que veamos que en una comunidad teológica, por primera vez en la historia un documento de la Iglesia habla de la comunidad de teólogos, que es el documento La Teología Hoy de la Comisión Teológica Internacional, que nos ayuda a sentirnos parte de un nosotros, donde cada uno debe encontrar su lugar. Y vos encontrás tu lugar en el mundo, yo encuentro el mío, y los otros profesores y profesoras, cada uno va encontrando el suyo. A veces desde la institución uno quisiera que tal o cual ocupe tal lugar y desde su carisma preste tan servicio. Y no es posible, porque Dios le habla a cada uno y el nosotros no es una suma de individualidades, sino es como un cierto cuerpo que se va formando con iniciativas y con sentimientos y adhesiones. Bien, estamos en este momento de la facultad, en un momento nuevo, porque hay que asumir la virtualidad en la forma de hacer teología, de forma sistemática, como es en la investigación y la docencia, o bien de forma abierta y extensiva, como se hace a través de este medio. Pero si te parece, si querés repreguntame sobre esto, no tengo problema, pero decime cuánto podemos dedicar a pensar un poquito Yo el diría que tema de ahora la fe. pasemos entonces al tercer tema, porque el límite lo pone Zoom acá. Es decir, vamos ¿Y a poner cuál? 6-7 minutos. Yo no tendría para repreguntar nada, solamente matizar cuando te decía de lo poético como una especie de hilo más o color más dentro de una trama compleja. Es decir, no es como un aspecto exclusivo, sino como un ingrediente más a sumar, y no en detrimento de la racionalidad de la teología. Pero ese es un detalle y yo no volvería... Yo te pongo un ejemplo, hay muchas percepciones, vos tenés la tuya. Yo he hablado en 40 universidades, más de 40, 7 de Estados Unidos, en las grandes facultades de teología de América Latina, en muchas de Argentina, en muchas de Italia y de España, en muchas, en las más importantes. Y las percepciones son muy distintas. Algunos piensan que yo soy historiador, porque hago teología narrativa en algunos temas. Y otros, que cuando hablé del Sensus Fidei en un congreso en Barcelona sobre la teología y la pastoral del Papa Francisco, un arzobispo de la India, sabemos que en la India hay una gran vertiente mística en el cristianismo y en el catolicismo, él me dijo, la exposición que hiciste muestra que vos sos casi un místico, y vos me dirías todo lo contrario, no, sos más bien un conceptual. Entonces las percepciones son distintas, y creo que hay lugar para todas, y uno debe ensayar muchos caminos en la vida, pero estoy de acuerdo que debe haber una teología poética, pero no todos tenemos el don para desarrollarla o hacerla del mismo modo. Sobre el misterio de Jesús, yo no con la cual creemos que lo que creemos de la fe. Por eso te decía, como no hay tiempo para desarrollar todo, prefiero indicar
¿por qué hoy pongo el acento en expresar nuestra fe en Jesús, el Cristo? Nuestra fe, que es mi fe. Es decir, no es mi fe como una experiencia individual, sino que es mi forma de vivir la fe que nosotros tenemos. Para mí creer es adherir y participar de lo que nosotros creemos, que es la fe del pueblo de Dios. Lo viviré a mi modo y lo diré como puedo. Pero yo podría decir que hasta 2010 yo enseñé Cristología en seminarios catequísticos y además el lema que puse en mi ordenación es la frase de Pablo: para mí la vida es Cristo. Y como eso no es del todo verdad, porque lo deseamos pero no lo somos, estaba la frase del Bautista: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. De modo tal que la fe que me une a Jesús, el amor a Él, en reconocerlo como el fundamento, el centro y el fin de mi vida y de mi ministerio sacerdotal hecho teológico, está desde los 15 años. Pero yo diría que hasta 2010 el acento estaba en explicarme y explicar la riqueza de Jesús como Dios hombre, u hombre Dios, o Elí, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, o bien que en él encontramos en el rostro de Cristo el rostro de Dios, que es nuestro Padre, y el rostro de todos nosotros, porque Él es el primogénito de muchos hermanos, y todos somos hermanos en el Espíritu de Cristo. En lo que técnicamente llamamos la encarnación. Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne, y la carne, la humanidad de Jesús, nos muestra el verdadero rostro de Dios, pero también, como dice el Vaticano II, esclarece el misterio del hombre al propio ser humano. Y yo he meditado mucho sobre esto, que el cristocentrismo es teocéntrico, nos lleva a Dios, y el cristocentrismo es antropocéntrico, nos lleva a afirmar al hombre. Y que cuanto más creo en Dios, más puedo apostar por el ser humano, y si creo realmente en la dignidad del hombre, puedo abrirme a su fundamento y sentido en la fe en Dios. Esto lo he meditado mucho, incluso lo he explicado en seminarios en la Facultad de Teología. Pero es verdad que en 2010, cuando tuve un accidente donde choqué al mediodía por quedarme dormido con un camión acoplado de 50 toneladas, y Dios me salvó de la muerte, Dios a través de mediaciones, sobre todo del conductor del camión que giró levemente a la derecha, pero no descarrió para que yo no me meta abajo, sino que pegue en la primera cubierta, y luego fui rebotando varias veces, dando vueltas y terminando del otro lado. En ese momento me puse a pensar más en que el Dios hombre es el Dios crucificado, muerto en la cruz, y el hombre es el primer hombre resucitado. Si querés, al núcleo fundamental de nuestra fe, Cristo, Dios y ser humano, centrado en la encarnación, especialmente desarrollado, por eso te decía, desarrollar en todo, en la espiritualidad, en la reflexión, en la vida. Para mí rezar no es distinto de pensar, y pensar no es distinto de rezar, porque yo pienso en diálogo con Dios, no pienso en un solipsismo. Pero bien, esto es discutible y cada uno lo vive a su manera. Pero no separo espiritualidad y pensamiento en mi forma de ser. Entonces he pensado y he rezado mucho en el polo Pascua, digamos. Son los dos grandes misterios y por lo tanto las dos grandes celebraciones, la Navidad y la Pascua, del Viernes Santo al Domingo de Resurrección, que la fe popular expresa arrodillándose frente al niño y arrodillándose frente al crucificado. Y ese crucificado es el hombre resucitado, Jesús resucitado. Esto tiene que ver con la cercanía a la muerte, que es un momento decisivo de la vida. La primera vez que acompañé a alguien a morir, tenía 15 años.
y ya había decidido mi vocación sacerdotal. Y me tocó acompañar a mi abuelo materno, que mis padres habían acogido en mi casa, estuvo meses en cama, y justo estaba yo cuando se murió. También estaba mi abuela materna, los únicos dos que estuvimos. Me tocó despedirlo, el viejo. Y desde entonces me ha tocado muchas veces más en la vida hacer eso. En los 70, eso fue en el 72, en los 70 yo sufrí, como tantos jóvenes argentinos, la tragedia de la violencia y sobre todo el terrorismo de Estado. 21 amigos o conocidos míos fueron desaparecidos o asesinados. 21. Por lo tanto, durante muchos años lo sufrí mucho, eso generó insomnio, eso generó el primer problema de corazón, la sangre nos salpicó a todos, pero al mismo tiempo, como era seminarista, me pedían que fuera a ver a algún enfermo, le llevara la comunión, me tocó acompañar a algunos a morir, o como era seminarista en celebraciones de exequias, me pedían que hiciera un responso cuando no había un sacerdote. Todo eso se concentró luego en mi vida sacerdotal, acompañar a vivir y a morir. Carlos, Y me tocó... en 3 minutos se termina, me parece, el Zoom. Se termina. Yo lo que te digo es que Bueno. escuché muchísimas veces hablar en muchos espacios, de muchas maneras, pero hoy dijiste cosas que nunca te había escuchado decir. Tanto a nivel... Que tampoco me las preguntan. Tanto a Por nivel... eso te decía que... como a nivel, lo que dijiste, institucional y a nivel teológico. Como que sintetizaste muchos núcleos de lo que vos enseñaste en Introducción a la Teología, Método Teológico, Introducción a la Pastoral, Historia de la Teología, Teología Argentina y Latinoamericana, como que muchas de esas cosas las resumiste, tal vez un poco acicateado por mis preguntas, pero yo te agradezco mucho porque creo que en 40 minutos acá hay una riqueza para escuchar varias veces el video. Es decir, ¿cuántos minutos quedan, Gerardo? ¿2 minutos quedan? Ahora podés hablar hasta que se corte solo, si querés. Seguí hablando hasta que... Entonces, primero te agradezco el espacio porque creo que has desarrollado un carisma y una misión en este espacio. Uno lo ve mirando otras entrevistas. Pero yo quiero volver al núcleo porque a mí me interesa Jesucristo en la vida. Te diría lo único que me interesa, Jesucristo como uno de la Trinidad. O sea, como aquel que nos revela el rostro de Dios, que es trino, y el rostro del ser humano llamado a la comunión. Por eso vos ponías, él revela, Jesús es el rostro divino del ser humano, el rostro humano de Dios, quien me ve a mí ve al Padre. Y yo creo que después de ese accidente, yo sentí que Dios me había salvado de la muerte y me había dado un tiempo de chapa en la vida. Porque lo lógico era que hubiera terminado muerto. Más aún, el camionero pensó que el que salía todo lleno de sangre era el que estaba al lado del conductor, que el conductor había muerto. Entonces, yo sentí que Dios me daba más, no solo ser, sino ser acá. No uso las palabras alemanas. Ser acá y ser ahora. Ser en el tiempo. Tener un poco más de vida en este barrio del mundo. Y por lo tanto, esa vida dada por Dios es de uno, pero no es de uno, sino que es para ser dada. Y para ser dada testimoniando que, vos ponías el testigo, testimoniando que Jesús, Dios hombre, es el Dios que acompañó nuestra vida hasta el final, en la muerte, el Dios crucificado por amor a nosotros, y convirtió la muerte en una palabra, lo que San Pablo llama el mensaje o la palabra de la cruz en la primera carta a los Corintios. No solo el verbo se hizo carne, el verbo se hizo cruz. La carne se hizo verbo, la cruz se hizo mensaje. Y yo quiero testimoniar eso, y que ese es el camino, o el paso, o la Pascua, a encontrar al primer hombre resucitado, el Adán resucitado, el nuevo Adán,
el hombre escatológico, el hombre abierto a la vida plena de Dios que no muere más, que es Jesús, que es el único, por así decir, fundador o que está en el origen de un movimiento religioso, el cristianismo, del cual sabemos su lugar y su fecha más que cualquier otro fundador de religiones. Tenemos una cantidad de conocimientos históricos y desde el comienzo se dice de él que resucitó al tercer día. Eso en el plano de la narración histórica. Pero para nosotros eso es una confesión de fe. Es el querigma o el mensaje pascual. Dios resucitó a Jesús, o Jesús resucitó. Y por lo tanto, acá se abre un camino de esperanza para todos los seres humanos, que somos vivientes, mortales y murientes, que algún día vamos a morir, sobre todo a las víctimas de la injusticia, que han muerto por la causa de otros que los han matado. Y que uno puede decir, ¿qué esperanza tienen? Como tantos que mueren hoy por la pandemia, solos en una habitación de terapia intensiva. Tengo amigos que han muerto así, solos. La esposa lo tuvo que ver a través de un espejo, a través de un vidrio. Y por lo tanto, en esa última soledad que es la muerte, pueden encontrar un amparo en su desamparo, porque Dios se hizo vulnerable, compasivo en la cruz, hasta la muerte de cruz. Pero Jesús, el hombre, el ser humano, fue exaltado a la vida de Dios y nos abre la esperanza de una justicia plena y de una vida eterna. Hoy yo quiero dar testimonio de eso. No solo que Jesús es Dios hombre, que es una novedad absoluta en la historia humana. No solo que Dios es amor, que es una revelación que ha hecho solo el cristianismo, sino que este singular Jesús, la persona de Jesús, Él el único, en su misterio, en su rostro, Él es capaz de asumir nuestro dolor en la muerte y darnos su esperanza, su vida en la resurrección. Creo que esto abre al cristianismo hacia adelante, y entonces la metáfora del rostro, que es la que has puesto, cobra muchas dimensiones, porque después del concilio se ha usado rostro, sobre todo en dos sentidos: el rostro de Cristo en el rostro del hombre pobre, los rostros sufrientes de Cristo, y el rostro de Cristo en el rostro de la iglesia, que es como la luna llamada a reflejar el sol. Pero hoy me quiero centrar en el rostro de Cristo, aquel que contemplaba Pablo VI en su discurso al final del concilio, que revela el rostro del Padre amoroso, misericordioso, y también la dignidad del rostro de todo ser humano. Y podemos terminar con esto que estamos haciendo ahora. Nos estamos mirando. O sea, estamos hablando y escuchando. La comunicación virtual no tiene lo que San Juan de la Cruz llamaba la presencia y la figura. Uno no está ahí, no está el Dasein, el ser ahí. No estamos cara a cara, cada uno como carne frente al otro. Pero ¿qué está frente al otro? Está el rostro y está la palabra. El rostro que se mira y la palabra que se dice o que se escucha. Y son dos de las cosas más profundas del ser humano. El rostro con los ojos y la mirada, y la palabra, la voz, con el tono y con su mensaje. Entonces, la comunicación virtual es limitada. Todos anhelamos la presencialidad. ¿Sabés que se da la paradoja que hoy los alumnos de grado quieren clase? Quieren clase en el aula, porque anhelan, están saturados de la virtualidad y anhelan la presencialidad. Los profesores también, Carlos, Pero esta comunicación tiene también el rostro y la palabra. Esto es la persona. Carlos, yo creo que nunca hemos conversado así, con esta intensidad, nunca te he escuchado con esta pasión hablar del Señor, de Jesús, y ir hilvanando, ir recreando tu narrativa teológica, tu reflexión teológica desde el corazón de esta manera. Además, no solo la Que lo vida hago, nos dio... lo hago en todas las misas, Lo hago en todas las misas.
sino también Zoom nos dio un plus porque yo no entiendo todavía cómo no se cortó, siendo que este es gratuito, 40 minutos se termina. Te Pero hago sigue a llegar un veces. abrazo grande. Yo en serio he disfrutado mucho de este diálogo. Lo voy a volver Yo a también. escuchar porque me parece que tiene una gran riqueza. En los últimos años te he seguido un poco menos que antes, evidentemente, que era cuando nos veíamos mucho más seguido. Lo hice periódicamente, he leído algunos artículos tuyos de teología, sobre todo los últimos, pero ya, evidentemente, puedo decir que estos últimos 10 años, justamente de los que vos estás hablando, no estuve como tan cerca. Pero me parece que fue un momento de comunión muy grande, y lo mismo me pasó en otros diálogos vía Zoom. Yo te agradezco mucho tu testimonio, espero que vos también lo hayas disfrutado. Las Sí, preguntas sí, fueron un poco provocativas adrede, Una pero me parece que acicateo. valió la pena, y que quien vuelva sobre este texto, sobre este video, así como en otro sentido, por ejemplo, es muy interesante tu video en la Gregoriana, que lo he escuchado y lo he visto por lo menos 5 veces. De Me parece que tiene 2014. y podés llegar a mucha gente también de esta manera. Mirá, yo termino con esto. Si lo ves, ¿se ve? Sí, lo vi. Últimamente estoy terminando con esto, ¿sabés por qué? Porque De hecho, esta me lo regalaron tarjeta. unas amigas cuando vos te ordenaste. Lo vi No, hace cuando entré al seminario, el seminario, ahí está. Sí. el 20 de marzo del 74. Esto tiene 46 años. Y creo que sintetiza la doble dimensión divino-humana, o si querés, el vivir en el corazón de Dios y vivir en el curso de la historia. Con una metáfora médica, que hoy la tenemos todos los días, la pensamos, la conversamos por la pandemia. El cristiano debe tener el oído en el corazón de Dios y el pulso y la mano en el pulso del tiempo. Yo quiero hacer teología modestamente en este sentido, en lo posible llegando al corazón de Dios y en lo posible tomándole el pulso al tiempo que nos toca vivir. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación. Gracias a vos, Carlos. Gracias a vos.